He de comenzar nuevamente, espero que Maru me lo sepa agradecer oportunamente, porque ni había puesto a grabar ni había hecho nada. Así que ya está, Maru, dedicado a vos y a todos aquellos que se han hecho la chupina, se dice en Córdoba. En Buenos Aires se dice, se han hecho la rata a la clase. Y nosotros cuando éramos chicos le decíamos, mi mamá decía, se hizo la rabona, ¿viste? Entonces, ahí tenemos toda la terminología hebrea para este caso. Y voy a repetir el tema de hoy. Dios te saca de la esclavitud de Egipto, no te lleves a Egipto contigo. La lectura que vamos a hacer es en Hechos, capítulo 7, versículos 33 y 34. Hechos 7, 33 y 34. Y dice así las Sagradas Escrituras en voz, por supuesto, en voz de la hada. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Interesante lo que Dios le dice a través de su ángel a Moisés. Moisés, es interesante esto porque tenemos que tener en cuenta la edad que tenía Moisés. Moisés a los 40 años estaba, según él, preparado para liberar a todos los esclavos hebreos de la esclavitud. A los 40 años. Pero hacía algo que nosotros hacemos muchas veces, lo quería hacer en sus fuerzas. Lo quería hacer a su manera. Y a los 40 años fue ese acontecimiento de que mató al egipcio. Vio al egipcio maltratando a un hebreo y lo mató y lo enterró en la arena y tuvo que huir del palacio del faraón porque era como el nieto de faraón, era hijo de la hija de faraón. Y tuvo que huir, tenía 40 años. Y se fue al desierto. Desierto no quiere decir arena, quiere decir lugar inhabitado, ¿no? Y allí trabajó de pastor de ovejas durante 40 años más. O sea que ya llegamos a la edad de 80 años de Moisés. Y ahí, a la edad de 80 años, sucede bueno, bienvenido ahí el horacito de Pentecostal. Buenas noches, buenas noches. Bueno, estamos hablando de Dios te saca de la esclavitud de Egipto, no te lleves a Egipto contigo. Y a la edad de 80 años sucede esto que acabamos de leer, estos versículos 33 y 34, porque estaba pastoreando las ovejas de su suegro, se había casado con una chica ahí, y las ovejas eran del suegro, y pastoreando las ovejas vio que una zarza no se quemaba, estaba ardiendo, y a la media hora miró y estaba ardiendo la zarza, y a las 2 horas miró y estaba ardiendo la zarza, y a las 4 horas miró y estaba ardiendo la zarza, y dijo, acá hay algo raro. Y entonces se acercó a la zarza, y ahí sucede el texto que acabamos de leer. En Hechos 33 y 34 está repetido, ese es el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero está repetida la historia que se narra en Éxodo capítulo 3. La historia original se narra en Éxodo capítulo 3 y acá en Hechos se repite. Dice que le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ahí donde ardía la zarza por la presencia del Señor. Y le dice el Señor, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, así como Dios vio nuestra aflicción cuando estábamos esclavos en el mundo, en el pecado, lejos de Dios.
y he oído su gemido, leímos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. Pero hay ciertas particularidades que nosotros debemos considerar de lo que significaba la esclavitud de Egipto y de lo que probablemente les preocupó a ellos cuando llegaron al desierto. Porque la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto incluía también que diariamente tenían alimento para comer. No sé si sería bueno o malo, yo creo que el alimento que le daban a los esclavos no era bueno porque después ellos por el camino extrañaban los ajos y la cebolla. Así que los tendrían a sopa de ajo y cebolla, supongo yo. Pero lo concreto es que tenían alimento todos los días. Y también tenían agua para beber todos los días en Egipto. Pero usted dice, bueno, pero en el desierto no había ni alimento, ni había agua. Y en la esclavitud sí. Bueno, varias veces ellos dijeron, nosotros en la esclavitud teníamos para comer y teníamos para beber. Pero tenían algo adicional, tenían que aceptar todos los dioses del país. Eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Tenían que aceptar los ídolos, los dioses del país, y además no tenían instrucción de Dios. Lo que nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se traduce como la ley de Dios, la instrucción de Dios, la Torá de Dios. No tenían instrucción de Dios para guiarlos. Solamente tenían una lejana referencia a través de la tradición oral que venía de generación en generación, desde Adán inclusive. La tradición oral venía desde Adán, pasó por Noé, y llegó a los patriarcas. Cuando Yahweh nuestro Dios envió a Moisés a Egipto como su instrumento para liberarlos, le dio a su pueblo una orden que los distinguiría del resto de la gente. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios no solamente los libera de la esclavitud de Egipto, sino que quiere hacer un pueblo diferente, distinto, distinguible. ¿Qué es lo primero que lo hace distinguible? Que en la puerta de las casas de los hebreos estaba pintado el dintel y los dos postes con la sangre del Cordero de la Pascua. Eso los distinguía. Dios ya le estaba mandando un mensaje de que su pueblo tiene que ser distinguible, no puede ser igual. Cada uno de ustedes que están allí, nosotros que estamos acá, y los que se hicieron la chupina, todos los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, Dios quiere que seamos distinguibles, que no seamos iguales. Y lo primero que Dios le dice es, los quiero distinguir, así que pinten con la sangre del Cordero de la Pascua el dintel y los dos postes. Tiene mucho significado, algún día vamos a hablar de eso, pero ya les voy anticipando que era muy importante, no solamente como distinción, como señal, la sangre pintando los postes y el dintel, sino que en los postes de la casa de los egipcios se escribía los dioses, los ídolos que se adoptaban para esa familia. Cada familia en Egipto adoptaba dioses propios, ídolos propios, y tenían para ser dulce ahí, así que tenían para elegir y adoptar sus dioses. Y el nombre de los dioses los escribían en los postes, en el marco, nosotros hoy le llamamos el marco, de la puerta de entrada a la casa. Muy importante que entendamos esto porque después Dios le dice, ustedes en la puerta de su casa, después más adelante, le dicen tienen que escribir la palabra de Dios. Por eso, sí, en Deuteronomio está, pero un día unos alumnos de la Facultad Bíblica hicieron un viaje a Israel y nos trajeron de regalo ¿cómo se llama? Mezuzá. La mezuzá o el porta mezuzá, que es un receptáculo donde se pone un rollito con el Shema de Israel, o sea, oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es, y todas las familias hebreas lo pegan en la puerta. En la entrada de la casa, en el dintel de la puerta. El significado de eso es que en Egipto, en la esclavitud, lo que tenían escrito en el marco de la puerta eran los nombres de los ídolos que adoptaba esa familia. Por ejemplo, supóngase
nosotros adoptamos a la Virgen María, a la Virgen de Luján, ¿listo? Virgen de Luján. La Virgen de no sé dónde, San Cono, San Horacio, ¿viste? Es el más importante, se puede es el único que es legal adoptarlo. No. Bueno, y entonces, miren lo que hacía la sangre del cordero, cómo lo distinguía. No solamente distinguía porque estaba pintado de la sangre, sino porque esa sangre tapaba, definitivamente cubría, tapaba, hacía desaparecer el nombre de los ídolos de Egipto de las casas de la congregación de Dios. Eso es lo que pasa en nuestro corazón también cuando recibimos a Cristo. Después de la muerte de los primogénitos, ahí esa noche, los primogénitos de qué, y muchos dicen, murieron todos los primogénitos de Egipto. No, señores. Murieron los primogénitos de todos aquellos que no estaban obedeciendo el mandato de Dios. Los egipcios que hicieron lo mismo que los hebreos, que creyeron en el Dios de Israel, y pintaron y mataron el cordero y pintaron sus puertas, el marco de sus puertas con la sangre del cordero, esa noche no murieron los primogénitos. Y cuando salieron de Egipto las 12 tribus de Israel, aquellos de las naciones que habían creído y obedecido al Dios de Israel, salieron de Egipto con ellos. Muy importante que entendamos esto, porque cuando llegaron al pie del monte Sinaí, el pacto de Dios, que todos los religiosos dicen, no, pero eso fue con los judíos. Primero no existía todavía judaísmo, eran hebreos. Hebreos. Y no solamente los hebreos, sino los de todas las naciones que vivían en la capital del imperio, porque ese era el imperio, es como ir a Estados Unidos, donde, por ejemplo, en California solamente hay 38 millones de latinos. Solamente en el estado de California. Entonces imagínense, en un imperio hay gente de todo el mundo, y todos los que aceptaron a Dios, al Dios de Israel como su Dios, y esa noche sacrificaron el cordero y pintaron, se distinguieron de los egipcios, sus hijos no murieron. Murieron solamente los de aquellos que no temían a Dios. Y inmediatamente debieron cruzar el Mar Rojo. Ustedes ya saben que el Mar Rojo es símbolo del bautismo. Cuando salimos a la libertad pasamos por el Mar Rojo, y en seco, porque fue una muestra otra nueva muestra del poder de Dios que abrió el mar y ellos pasaron en seco, pero cuando el ejército del faraón, incluyendo el faraón, quisieron pasar, se cerraron las aguas y murieron no solamente los soldados, sino los caballos también. Jinete y caballo, dice la canción que cantábamos cuando el Horacito era pentecostal, cantaba eso. Echó a la mer, ¿vieron? Claro, así cantaban, ¿ves? Cantaban, no, si ustedes ya sé dónde vienen, ya veo quiénes. Bueno, a quiénes tenemos que convertir, Pablito y Gabriela, ya sabemos a quiénes tenemos que convertir a esto. Bien, finalmente se encontraron a salvo en el desierto, pero... Y ahí viene por qué les dije que en Egipto cuando eran esclavos tenían comida y bebida. Cuando ya se encontraron a salvo en el desierto, comenzaron a sentir sus necesidades insatisfechas, sus necesidades humanas, físicas, insatisfechas. Y también se empezaron a dar cuenta de la carencia de una instrucción que les enseñara cómo vivir en su nueva vida de libertad rumbo a la tierra prometida. No sabían cómo vivir. Estaban de murmuración en murmuración, de rebelión en rebelión. De queja en queja. De queja en queja. Salió Coré, salió Balaam, que es la enseñanza que vamos a dar este sábado con la Hada por internet. Queja, era un lío, no sabían cómo vivir. Entonces miren las tres necesidades que estoy marcando. La necesidad de comida, la necesidad de bebida y la necesidad de instrucción de cómo vivir. No sabían cómo vivir, era un desastre. ¿Por qué? Porque ni leer y escribir sabían, eran los esclavos. Y veamos eso, porque muchas veces vemos en las escrituras y decimos cómo Dios no los liquidó a estos tipos. Cómo la ira de Dios, el fuego de Dios no los liquidó, porque tenemos que entender que Dios entendía que habían sido esclavos, no sabían ni leer ni escribir, tenían
no tenían ni una cultura mínima, eran como animalitos después de 400 años en Egipto. ¿Mm? Entonces, Dios les envía las tres cosas que satisfarían las tres necesidades que acabamos de mencionar. Las tres necesidades. Alimento, le envía, primero, lo que están anotando, primero le envía el pan del cielo en el desierto. El pan del cielo en el desierto. Éxodo 16, 4 y 5. Si alguno lo puede leer. Eso sí, ya empiezan a trabajar ustedes. Éxodo 16, 4 y 5. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El 35 ahora, saltate al 35, Freddy. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahí nomás. Bien. Uy, acá tenemos un lío. Porque si yo les tengo que explicar estos versículos, vamos a estar un rato, pero por lo menos les voy a dar las puntas como para que estimularlos a ustedes a pensar y a estar preparados para investigar. Hay mucha riqueza en estos poquitos versículos que leyó Freddy. Dice, Jehová le dijo a Moisés, yo les voy a hacer llover pan del cielo. Interesante. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. ¿Qué tiene que ver que Dios lo pruebe si anda en su ley o no con que recojan la porción de un día? Primera pregunta que yo les haría a ustedes en un examen si estuvieran en la facultad bíblica, ¿no es cierto? Pero como no están, No. acá el problema es mío. Aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Y recogieron para el día séptimo, el día de descanso. No, todavía no. ¿No? Estamos en el lunes, recién martes, miércoles. Y Dios lo está probando lunes, martes y miércoles todos los días. ¿Saben por qué? Está probando la obediencia. Está probando la obediencia. Dios les dijo, junten diariamente la porción de un día. Un día. ¿Saben lo que hicieron? Si ustedes hubieran estado ahí, sabrían lo que hicieron. Pero aún sin estar ahí sabemos lo que hicieron. Ya lo dijo Hernán ahí. Salieron y agarraron, ¿viste? Tenían que juntar la medida de lo que se llama un gomer, que es un recipiente por persona de la familia. Y juntaron lo más que pues, se mataron. ¿Vieron como cuando vuelca un camión con ganado en la Panamericana? Vamos a decirlo más prácticamente. Cuando vuelca un camión con cerveza en la Panamericana, como corren todo y para llevarse su botella, y si pueden llevar un cajón mejor, bueno. Han llegado a faenar animales a la orilla de la Panamericana, para llevarse los cachos de vaca, chancho, lo que sea. Bueno, eso es lo que hicieron los hebreos cuando empezó a llover maná. El primer día que llovió maná del cielo, ¿qué les dijo Dios? El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Y encima le dijo cuál era la medida de la porción, un gomer, que era un recipiente. Uno por cada miembro de la familia. Y dice, yo los voy a probar si andan en mi ley. Ven que la traducción está mal. Es si andan en mi instrucción. Yo les doy mi instrucción y los voy a probar si me obedecen. Obviamente que no obedecieron. Ahí tienen una información adicional que no tiene nada que ver con esta lección. Mas en el sexto día, y ahí viene lo que dijo Marisa, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. ¿Por qué en el sexto día el doble? Porque lo que dijo Marisa, porque no podían recoger el séptimo porque era el día de reposo.
Y la paradoja, es que cuando del primer día, ¿cierto? Al Sexto. al quinto, del primer día al quinto, recogían más de la porción para el día, dice la Biblia que se agusanaba, echaba gusanos y se podría. Automáticamente el otro día ya estaba lleno de gusanos. Pero cuando recogían el doble, en el sexto día, esa duraba para el séptimo día, el día de reposo, y estaba más rica en el séptimo día todavía que en el sexto. Interesante, eso para que lo investiguen, que no es el tema de lo que estoy hablando, ¿eh? El doble de lo que suelen recoger cada día. Bueno, y comieron, ¿cuánto dice el 35? Comieron maná 40 años, dijo Freddy, hasta que llegaron a tierra habitada. Quiere decir que cuando cruzaron el Jordán, que entraron ya en la tierra prometida, la primera ciudad era Jericó, entonces cuando iban a cruzar el Jordán, cesó de caer maná del cielo. Durante 40 años hasta ese preciso momento, hasta que llegaron a los límites de Canaán. Entonces Dios, dijimos que eran tres las necesidades. Una necesidad era El alimento sólido. el alimento, Sólido. la comida, vamos a decir. La segunda era el agua. Y el agua, Dios hizo en Horeb con H y con B larga al final, Horeb, que saliera agua de la roca, agua de la peña. Vamos a ver en Éxodo, estamos en Éxodo 17, 5 y 6. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Miren cómo Dios estaba proveyendo lo que ellos teóricamente tenían en Egipto cuando estaban en esclavitud, y Dios en la libertad le está proveyendo milagrosamente la satisfacción de cada uno de sus necesidades. Ahí saluda a Andrés, bienvenido Andrés, no importa que hayas llegado un cachito tarde, lo importante es que estés, así que te damos la bienvenida, estamos contentos de que estés. Entonces, no sé si ahí el músico principal de acá del templo se acuerda de la canción que decía: Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para mí. Era muy viejita. Ven a esa. beberla que es más dulce que la miel, miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Entonces, bueno, ya Esa es la peña de Horeb que está brotando. ahí está. Hasta con estos textos que acabamos de leer han hecho una canción, porque Dios le proveyó del agua. Ahí en Horeb, mediante el golpe que dio Moisés con su vara en la peña, en la roca. Con las canciones que estás recordando hoy me falta Echó a la mar. Ya estoy. No, pues si ya la cantamos. Claro, los carros del faraón. Tenemos que meter otra, la de... Ya me voy a acordar alguna y ya estoy casi... Tuviera fe como un granito de mostaza. Bueno, y la tercera cosa que dijimos que le faltaba al pueblo era instrucción de Dios para aprender a vivir, para saber cómo vivir. Y lo vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 9, versículos 10 y 11. Deuteronomio, capítulo 9, versículos 10 y 11. Esta lección se la voy a poner ahí, ¿cómo se llama? Con ilustraciones va a ir esta, Esta vez con ilustraciones, con dibujitos. Dibujitos. ¿Quién la tiene? Deuteronomio 9, del 10 al 11. Este ritmo vamos hasta las 3 de la mañana, le aviso. Vamos, action. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios,
y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Ahí está. No tenían instrucción, no sabían cómo vivir, Dios le dio las tablas de piedra con los mandamientos. La pregunta que le hago a ustedes, ¿por qué 2 tablas? Esta pregunta no va a todos, esta no, la voy a focalizar. Esta va para Pablo y para Gabriela, nada más. Porque son los 2 contadores. Ay, mi amor. Los 2 contadores saben de contratos. ¿Por qué 2 tablas? La pregunta que le hago a los demás, para darles una pista a Pablo y a Gabriela, a los demás, ¿de qué lado estaban escritas las tablas? ¿Qué dice la Torá? ¿De qué lado Dios escribió las tablas? De ambos lados. De ambos lados, muy bien. Ahí le estoy dando información para ustedes. Porque lo que nosotros vemos en la sinagoga, por ejemplo acá en Córdoba, en la calle Alvear, la sinagoga, la tabla y una tiene 5 mandamientos y la otra 5. Y eso no es así. A ver, ¿cómo es el asunto? Entonces, ¿cómo se hace un contrato, contadores? Porque no entrarían en una. No, cualquier contrato. Cualquier contrato, entre 2 Escriben partes. de las 2 páginas. 2 partes. Se escriben de las 2 carillas de una hoja. Perfecto. ¿Y cuántas copias? 2 2. copias. Ah, claro, 2 copias, una para cada uno de los... Una cada uno de las partes que hacen el pacto. Por eso Eso- la Biblia dice que Dios escribió con su dedo de ambas caras. Por Para eso que no son sea 2 tablas. adulterado. Las 2 tablas tienen escrito exactamente el mismo pacto de frente y al dorso. 5 mandamientos, última si querés, 5 mandamientos adelante, 5 atrás, y la otra 5 adelante y 5 atrás, y es un contrato, es un pacto. Una para el pueblo y otra para Dios. ¿Está? Es un pacto, es un contrato. Un contrato. ¿Qué es Por eso lo como que, cómo testimonio. termina, por ejemplo, Deuteronomio 9:11 que leyeron ustedes, que leyó Adriana recién? ¿Cuál es después la última coma que dice? Las tablas del pacto. Ahí está. Exacto. Las tablas del pacto, las tablas del contrato, del convenio, del acuerdo. Miren todos los sinónimos que podemos encontrar. Entonces yo sé que la tradición después, viste, para dibujarla mejor, tiene 5 en una tabla y 5 en la otra tabla. No, esto era un contrato. Una copia para cada uno. Una copia para Dios y una copia para nosotros. Él no se olvida de sus promesas, pero nosotros no nos olvidemos de nuestro compromiso con Él. Porque nos tocó una tabla para Él y una tabla para nosotros del pacto. ¿Y cuál es el pacto? A ver, ¿quién lee el pacto? El pacto está en Éxodo 19 del 3 al 8. Éxodo 19 del 3 al 8. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Se dan cuenta que Dios escribió un contrato, un pacto? Lo mandó a Moisés con las tablas bajo el brazo para que se las lea al pueblo, como hace un escribano cuando lee el contrato, y el pueblo firmó. ¿Se dan cuenta dónde está la firma del pueblo? Está la firma del pueblo ahí. ¿Qué dice en el versículo 7? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras, o sea, les leyó el contrato.
Y ellos firmaron. En el 8 está. En el 8 está la firma de ellos. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces Moisés va a hablarle a Dios y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. O sea, Moisés fue a Dios y le dijo, el pueblo firmó el contrato. El pueblo ya firmó el contrato. ¿Ven? Y yo quiero que lo vean, lo hago bien pedagógico para que lo puedan ver, como si lo estuvieran viendo con imágenes visuales. Ahora, el pacto de Dios con el ser humano siempre fue, es y será un pacto de gracia y obediencia. No nos olvidemos de eso. Siempre fue, es y será un pacto de gracia y de obediencia. Si nosotros analizamos este pacto, que en definitiva fue un pacto de bodas de Dios con su esposa, con su congregación, miren, salvación por gracia. Nunca hemos negado eso, la salvación es por gracia. Y ahí lo dice, vosotros visteis. ¿Qué van a hacer los esclavos para ser salvos? Díganme qué podían hacer los esclavos para ser salvos de la esclavitud. ¿Qué podían hacer? Nada. La única manera de que fueran salvos de la esclavitud era por gracia, que Dios hiciera todo. Por eso Dios dice, yo los hice salvos por gracia. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Qué hicieron los hebreos? Nada. Fue por gracia. Yo los castigué a los egipcios con las plagas, los tomé a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. Gracia. Ahora, nuestra parte del pacto es la obediencia a las instrucciones de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dar oído, cuando la Biblia dice dar oído, de ahí viene el oye Israel, que es lo que se anota en la mezuzá y se pone en la puerta. El Shema Israel se escribe en hebreo encima. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Eso es lo que se escribe adentro de la mezuzá. Entonces, si diereis oído a mi voz, ese Shema que dice oye Israel, Shema, oye, siempre es oír para obedecer. El Shema significa oír para obedecer. Cuando a Jesús le dicen cuál es el primero y grande mandamiento, cuáles son los mandamientos, a ver cuáles. Entonces Jesús le dice, Shema Israel, sería lindo haberlo escuchado en boca de él, ¿no? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Jesús dijo eso. Es hermoso, Jesús dijo eso. Entonces, ahora pues, si dieres oído a mi voz, ahora pues, Shema, si dieres oído para obedecer. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces, miren, la salvación por gracia. Los tomé de la esclavitud, los subí a alas de águilas y los traje a mí sin que ustedes hagan nada. Pero ahora están acá conmigo. ¿Qué van a hacer? Ahora están acá conmigo. ¿Qué van a hacer? Bueno, ahora, Shema. Shema se escribe con S-H-E-M-A. S-H-E-M-A. Shema. Entonces, ahora ustedes, Shema, óiganme para obedecerme. Acá les doy la copia de ustedes del contrato. Y guárdenla. Y guárdenla. ¿Dónde la vamos a guardar? En el arca del pacto. Ahí la van a guardar. De generación en generación. En el arca del pacto. Muy bien. La cosa que sigue. Si nosotros hacemos eso, vamos a hacer un especial tesoro para Dios. Lo dice el versículo 5. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, en el versículo 6 me habla de que la obediencia a la Torá para permanecer en el pacto de Dios nos lleva a estar dentro del propósito de Dios para su congregación. ¿Cuál es? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Por eso, aunque Horacito no se haya enterado porque estaba manejando, ya tenemos reservadas las enseñanzas desde el miércoles que viene hasta el 3 de agosto inclusive. Ahí por ese reino de sacerdotes que van a empezar a ejercer el sacerdocio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Qué hermoso.
porque seremos para Él un reino de sacerdocio y sacerdote y gente santa. Y qué lindo escucharlo, que me lo digan todos los miércoles. Bueno, ahora lo vamos a ejercer también. Está muy bueno eso, está muy bueno. Dios siempre da el primer paso, chicos, y eso es por gracia. Dios siempre da el primer paso. Entonces es un pacto de fidelidad. ¿Vieron que la Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel para siempre? ¿Vieron que cantamos, que Freddy canta una canción que dice, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí? Aunque nosotros tengamos patinada, Dios permanece fiel a su pacto, lo cual nos da un compromiso más grande de que nosotros hagamos nuestra parte de fidelidad al pacto. Con lo cual, les voy a decir una frase que cuando lo dije por primera vez, muchos pastores la notaron y les gustó. Y entonces, como la notaron y me gustó, ustedes la van a ver resaltada en negritas cuando le mande el escrito. El libre albedrío del ser humano tiene validez en el mundo, pero en el reino de Dios no hay libre albedrío, sino obediencia a sus instrucciones. ¿Por qué? El ser humano está hecho con libre albedrío. Y usted está diciendo que no hay libre albedrío. Sí, hay libre albedrío. El ser humano tiene libre albedrío. Pero en el mundo, cuando está lejos de Dios, hace lo que se le da la gana, lejos de Dios, es su propio Dios. Pero cuando viene a Dios, se terminó el libre albedrío. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto de fidelidad. Venimos a Él para obedecer, para ser fieles. Por eso dice, el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo Dios nos provee ahora. Ahora, ¿con qué cosas? Con el pan. Voy a sintetizar y después ustedes van a leerlo completo, pero lo voy a sintetizar para que me quede un ratito al final. ¿Qué cosas nos da el Señor a nosotros hoy? A su pueblo, a Hernán, a Vicky, a Daniela, a los que se hicieron la chupina, ¿vieron? A todos, a Maru, que la tenemos en el corazón, aunque estemos pensando y escudriñando la palabra, la tenemos permanentemente ya salió bien Maru de la... ¿Salió bien? Sí, está anestesiada, pero está bien, recién me escribió. Buenísimo. No, me escribió Maru. Bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a 1 Corintios. La iba a saltear esa escritura, pero ahora me puse contento porque Maru salió bien, así que los voy a torturar más a ustedes. A mí cuando me ponen contento, torturo a los estudiantes. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Si hay un texto hermoso en la Biblia, es este que acaba de leer Hernán. Y no se lo está escribiendo a los judíos, se lo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Una iglesia media griega. Sí, claro. Mayoritariamente gentil. Gentil. Y qué hermosa la descripción que hace, ¿no les gusta? A mí me encanta, a mí me emociona leer este pasaje de 1 Corintios 10, del 1 al 4. La nube era la presencia de Dios, acuérdense. Cuando habla de nube, era la presencia de Dios que iba con ellos, que salía del lugar santísimo, del arca del pacto, entre los dos querubines. A ver, otra vez, Hernán, porque esto me encanta, es para leerlo 50 veces y aprenderlo de memoria. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Esa nube es como la Shekinah. Es la Shekinah, exactamente, la presencia de Dios, la gloria de Dios.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, todos fueron bautizados. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Impresionante. Miren a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Jesús, siguiéndolo por 40 años en el desierto. Siguiéndolos 40 años en el desierto. Esto es muy fuerte, ¿eh? 40 años en el desierto, Jesús iba con ellos. El ángel de Jehová le llama el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová. La roca los seguía. El maná del cielo que Jesús los seguía, los alimentaba. El agua de vida que Jesús les hacía beber. La Shekinah, la presencia de Dios, es Jesucristo, iba con ellos, guiándolos en el camino, cubriéndolos del sol de día y alumbrándolos de noche, la columna de fuego. Es impresionante. Vamos a verlo entonces, las tres cosas que ellos necesitaban y que Dios le dio en el desierto. Dijimos alimento, dijimos bebida y dijimos instrucción de vida. Vamos a ver qué pasa con nosotros, dónde cabemos nosotros en cuanto a alimento, bebida e instrucción de vida. Vamos a empezar por el verdadero pan del cielo. Juan 6, 32 al 35. Juan 6, del 32 al 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verdadero pan del cielo no es el que recibieron, por eso vos le pusiste a Hernán un signo de interrogación ahí, pero no tiene signo de interrogación. Está afirmando, está diciendo, no os dio Moisés el pan del cielo. Porque el maná no era el verdadero pan del cielo, Jesús es el verdadero pan del cielo. Sí, correcto. Entonces, el que recibieron durante 40 años los israelitas que salieron de Egipto no era el verdadero pan del cielo, sino que el pan que sacia el hambre para siempre es el pan de vida, el cual es Jesucristo. El verdadero pan que descendió del cielo, y ese es nuestro alimento espiritual. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Yo quiero que lo vean. Estoy siendo lento para que lo puedan ir viendo en cada etapa. Que lo que pasó con la congregación de Dios en la salida de Egipto pasa con nosotros hoy. El modelo que nosotros tenemos que seguir es ese. El agua de la roca, a ver. El agua de la roca en el camino. A ver, Juan, ya que estás en Juan, Hernán, 7 del 37 al 39. 7 del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, y este paréntesis lo voy a hacer en dedicación a mi amigo Pablo. Pues siempre hago paréntesis y explico algunas cosas para Pablo, porque lo que me emociona a mí, que hace tantos años que conozco al Señor y sigo con la misma capacidad de asombro que el primer día, yo veo que a Pablo le asombra también, así que siempre lo busco, siempre le leo los ojos cuando voy hablando. Miren, lo primero que vamos a aclarar es qué es el último y gran día de la fiesta. Se los voy a aclarar para que ustedes lo anoten y después lo busquen en Levítico 23. Las fiestas de Dios, que dijimos empezaban por ¿dónde? Empezaban por Pascua,
seguía por panes sin levadura, después el día de primicias y después Pentecostés. Son las 4 que ya pasamos, ¿ven? Ya pasamos esas 4, son 7. Esas 4 ya las pasamos. Pascua, primicias, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Después van a venir, en el 7º mes, estamos por el 4º, vieron que empezamos el 4º. La semana pasada, el viernes. Cuando empiece el 7º, viene día de trompetas, viene día de expiación y viene fiesta de los tabernáculos. Se los digo en castellano. En hebreo es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Pero es fiesta de trompetas, día de expiación y fiesta de tabernáculos. La última, la fiesta de tabernáculos, representa las bodas del Cordero, las bodas de Cristo con la iglesia en su segunda venida. Y dura 7 días más 1. 7 días más 1. Bueno, cuando se celebraba en el templo esa fiesta, Pablo, en el último día de la fiesta, iban al estanque de Siloé. Siloé quiere decir enviado, y los sacerdotes sacaban agua de ahí, subían al altar en el templo y hacían como un carnaval, o sea, se tiraban agua entre ellos. Por eso Satanás copia todo lo de Dios y copió esto y lo transformó en el carnaval, ¿vieron? Pero Dios inventó todas las cosas para santidad, no para carne como el carnaval. Bien, aclarado eso, se tiraban agua y decían, sálvanos, Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana. Hoshiana quiere decir Señor, sálvanos. Pero se tiraban agua porque empezaba la época de siembra, la época de sequía, y tiraban el agua como un ejercicio de fe de que Dios le mandaría el agua para las cosechas, para los sembrados. Era un ejercicio de fe. Se tiraban agua y decían, Hoshiana, Señor, sálvanos. Y en ese proceso de que todos los sacerdotes en el templo, en el altar, estaban tirándose agua y gritando, Señor, sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¿Qué pasó? Lo que acaba de leer Hernán. En el último y gran día de la fiesta, cuando estaban tirándose el agua, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Se entendió, Pablo? Te estoy dando el contexto, porque es tan importante en qué momento Jesús, en el 8º día de la fiesta, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando eso. Estaba pasando eso cuando Él se puso de pie en el templo. Él es la roca que nos sigue en el camino. La roca de la que fluye agua viva para nosotros es Jesucristo, quien habita en nosotros a través del Espíritu Santo de Yahweh. Él es la roca y Él habita en nuestro corazón. Jesús habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y la tercera cosa que no tenían los esclavos cuando salieron de Egipto era los mandamientos de Dios para nuestra nueva vida en libertad. ¿Cómo tengo que vivir en mi nueva vida en libertad? Porque en el mundo sabía vivir. ¿Cómo no voy a saber vivir en el mundo? Si había que emborracharse, se emborrachaba, y si había que hacer esto, se hacía, y si había que... No quiero decir más cosas, porque no tiene sentido, porque la Biblia dice, ni aún se nombre entre vosotros, pero en el mundo éramos cancheros. Pero en la nueva vida en Cristo no la sabemos vivir. Entonces necesitamos instrucción de Dios. Entonces, hemos mencionado recién que Jesucristo le dijo a los judíos que los ríos de agua viva que correrían del interior de los que creyeran en Él sería el Espíritu Santo. Sin embargo, debemos entender bien de qué se trata la obra del Espíritu Santo fluyendo desde nuestro interior. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Y decimos, el Espíritu Santo habita en nuestro interior, habita en nuestro corazón. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo fluyendo? Porque dice, de su interior correrán, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Qué significa eso?
la obra del Espíritu Santo fluyendo desde nuestro interior. Entonces vemos en la Escritura que la obra que hace el Espíritu de Dios en el creyente es dar las instrucciones de Dios en la mente y escribir las instrucciones de Dios en nuestro corazón. Si no me creen, que ya lo saben de memoria, busquen Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. A ver, hay algo muy sencillo de hacer y lo voy a desafiar a todos ustedes. Cuando van a hacer una macana ahora que son del Señor, van a hacer algo incorrecto, que saben que es incorrecto. ¿No sienten el golpe interior en la conciencia? ¿No sienten la incomodidad, el impacto en la conciencia? ¿Saben qué es eso? Es el Espíritu Santo que habita en ustedes. Cumpliendo esto que dice Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con ustedes en aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Mi Espíritu Santo los va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Sensibiliza el Espíritu Santo a nosotros de una manera tan grande la conciencia que cuando van a hacer una macana te sentís tan mal y a veces hasta sentís un golpe, un impacto en la conciencia, porque es el Espíritu Santo de Dios que está obrando. Es muy importante esto, pero el Espíritu Santo opera a medida con más libertad a medida que vamos creciendo espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Estudiando las instrucciones de Dios. Ustedes hoy no son los mismos que hace, esta es la 38, que hace 38 lecciones, semanas atrás. Y cada vez la conciencia va a estar más sensible, pero también la bendición de Dios va a estar más al alcance de nosotros. Aunque la teología greco-romana que hemos heredado de la Iglesia, dice que no hay que obedecer a Dios porque su ley está abolida. Eso lo saben muy bien Marisa y Freddy, porque donde ellos estaban, aunque yo me hago el tonto, yo sé cómo piensan. Donde ellos estaban, dicen que la ley está abolida, los mandamientos están abolidos, y no solamente eso, sino que los 10 mandamientos, las tablas de la ley están abolidas. Eso dicen. Entonces, la teología greco-romana que incorporó a la Iglesia dice que está abolido. Es como si dijeran, acepta solamente la bendición y la vida eterna. Y el pacto de Dios no pide nada a cambio. Dios te va a dar la bendición, te va a dar la vida eterna, te va a sanar cuando estés enfermo, cuando te portes mal y tu mujer te castigue, te va a hacer que ella te perdone, no vas a tener que dormir en el Chester ese que está ahí atrás de la espalda de Pablo. Ese Chester me parece que tiene unas cuantas dormidas ahí, pero bueno. ¿No? Dios te va a hacer todos los favores que quieras porque es el genio de la lámpara de Aladino, está para servirte. No, señores. No, señores. No, señores. No es que Dios te va a dar todas las bendiciones sin pedir nada a cambio. ¿Vieron qué pasó en el monte Sinaí? Les hizo leer los mandamientos y esperó que el pueblo diga si lo hago o no lo hago, si lo acepto o no lo hago, que firme su parte de convenio. Todo lo que Yahweh, Dios, ha dicho, eso haremos. Y fue Moisés, Dios, estos dijeron que todo lo que tú firmaron el convenio. No es todo gratis. La salvación es gratis. La salvación es por gracia. Pero la vida en el camino de Dios, la salvación se recibe gratis, pero se conserva por obediencia. A ver, Éxodo 16:28, un texto solito ahí, cortito. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirá qué texto largo, Freddy, ¿eh? Qué versículo largo, ¿eh?
A ver, léelo otra vez, a ver si lo podemos internalizar. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hay que guardarlo o no hay que guardarlo? ¿Tiene razón la teología greco-romana o tiene razón Dios? Porque a veces le damos más importancia a las religiones que a Dios. Lo que me dice la religión, no importa, con tal de que sigas viniendo y sigas poniendo la guita, los diezmos. No importa, vení, no te vayas. Sos pecador, pecá todos los días, sé macana todos los días, sos infiel a tu mujer, sos un violento de género. No importa, vení, poné la guita, poné el sobre, que Dios te perdona. ¿A dónde vamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que vamos a obedecer al cura o al pastor o al rabino o a Dios? Porque Dios está diciendo, obedézcanme muchachos, porque acá esto no es chiste. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces entendamos esto en el Nuevo Testamento. El pacto, el pacto, ese que leíamos, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, lo tenemos que saber de memoria y os he traído a mí. ¿Vieron? ¿Saben que eso está transcrito con otras palabras en Efesios, capítulo 2, de los versículos 8 al 10? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Se dan cuenta que eso es, dicho en otras palabras, el mismo pacto de vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí? Y ahora, si diereis oído a mi voz y guardareis a mi pacto, seréis un especial tesoro sobre todos los reinos de la tierra, porque mí y seréis para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Miren, el pacto de gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, don de Dios, regalo de Dios. No por obras, lo aclara por si quedaba alguna duda, no por obras para que nadie se gloríe. Y después que viene, el pacto de obediencia. Yo lo salvé por gracia. ¿Y ahora que viene? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo las preparó de antemano? Las preparó de antemano, simple. Pero como me entero, ¿cuáles son? Son sus instrucciones, son sus mandamientos. Están preparadas de antemano y están escritas. Son sus instrucciones de vida. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Cómo tengo que ser como esposo? ¿Cómo tengo que ser como esposa? ¿Cómo tengo que ser como padre? ¿Cómo tengo que ser como hijo? ¿Cómo tengo que ser como amigo? ¿Cómo tengo que ser como ciudadano? ¿Cómo tengo que ser como lo que quieran ustedes? Pero todo está escrito en sus instrucciones. Entonces, tenemos que tener una vida que nos diferencie. Chicos, este es el mensaje de hoy. Una vida que nos diferencie, que nos distinga, que no seamos iguales, ni en sentimientos, ni en procedimientos, ni en pensamientos. Lo voy a decir en orden. Ni en sentimientos, ni en pensamientos, ni en procedimientos. Que seamos diferentes, que la sangre de Cristo tape todo ídolo de nuestra vida, cubra la puerta y nos identifique como hijos del Dios viviente. Y lo último, que lo va a leer la Ada, porque es medio larguito, y con esto yo termino la enseñanza de hoy. Después léanla completo. Completo, porque hay como 4 o 5 hojas que no llegué a dar. La mitad debo haber dado, pero ustedes léanlo porque hay más. Solamente que le vamos a pedir a la Ada que lea Romanos capítulo 6, del 15 al 23. ¿Lo tienen? Quiero que lo busquen, que lo sigan con la vista, porque es importante que entendamos esto. Que entendamos esto. Romanos 6, del 15 al 23.
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la inequidad, así ahora para satisfacción Santificación. para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La libertad de Egipto es la libertad del pecado que esclaviza para muerte, según este pasaje, para llevarnos a la obediencia para justicia. Esto nos hace siervos de justicia, dice este pasaje, por la obediencia a las instrucciones de Dios, siendo esta la única manera de tener por nuestro fruto la santificación y como objetivo, como fin, la vida eterna. Después léanlo, está escrito ahí en el apunte que les voy a pasar, porque este pasaje es para meditarlo un rato, es para leerlo un par de veces y desmenuzarlo, porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy. Y todas las páginas que no pude dar, no voy a volver sobre eso porque quiero que el maestro de la semana que viene pueda tener todo el tiempo completo para la enseñanza. Entonces yo con esto este texto, este pasaje que acaba de leer la Ada, termino con esta enseñanza y agéndense, lleguen temprano, porque los maestros van a ser muy puntuales, principalmente el del 27, ese va a ser el más puntual de todo. Bueno. Horacito, seguís con la reunión. Bueno, interesante, profundo, yo creo que da para volver a revisar no solo la reunión, sino el material, ¿no? Pero conceptualmente me gustó la frase que le gustó a los pastores, ¿no? El tema de que el libre albedrío del ser humano tiene validez en el mundo, pero cuando uno viene a Dios, vuelve, ahí esa te la cambié un poco yo, vuelve para obedecer, ¿no? Retorna para obedecer. Ya entra en otras normas. Y me lleva en lo personal a buscar profundizar más en mi vínculo con Dios, si tengo que hablar de mí. Generalmente suelto para que hablen los demás, pero aprovecho son momentos muy demandantes, ¿no? En lo personal, con muchos aspectos demandantes laborales y muchos cambios de ánimo y un país complejo. Entonces es bastante difícil. Acá estoy, amor. Es bastante difícil que aflore lo mejor, así que es un gran desafío, porque aparte nos mira todo el mundo. El otro día, el que me corrigió y que me retó está sentado ahí al lado de Gabriela Bobbio, y me dijo, pensá cómo respondería Jesús en esta situación. Y yo dije, ¿para qué le prediqué a este tipo? ¿Para qué? Ahora lo tengo acá sentadito y me mira así. Y dice, ¿cómo respondería Jesús en esta situación? Y yo, ¡uy, Dios mío! Así que Dios es bueno. Y siempre
llega a tiempo con las personas que nos rodean, con sus enseñanzas y con su Espíritu Santo. Es el verdadero pan, es la verdadera agua que viene de la roca y la obra, ¿no? Y me gustó esta parte que decía, el fruto es la santificación, y vos dijiste, no somos iguales en nuestros pensamientos, en nuestro proceder. Tenemos que mostrar que no somos iguales que el resto, que no somos iguales que el mundo, que somos distintos, que somos sus hijos. Y la palabra decía, con el fin de la vida eterna, o viendo la vida eterna como fin. Así que nada más ni nada menos está eso en juego, que arranca en el momento en el que lo aceptamos, ¿no? Arranca en el momento en el que lo invitamos a Jesús a ser el verdadero pan, la verdadera agua y la verdadera obra. Así que, pero nada, súper para el momento, chicos, me la llevé toda. Así que los dejo hablar un poco ustedes. Por favor, que no hable tanto Pablo Mena, que es un tipo que me sacude en la semana, me dice, ¿cómo responden a esa ustedes? ¿Qué haría Jesús en tu situación? ¿Cómo respondería Jesús? Me dijo. Y me retó. Y yo lo miré y dije, tenés razón. Igual pensé que no te había entrado y ahora me caí en cuenta que sí. Hizo ¡guau! Entró y estuvo como... Pasó hace como una semana y todavía la estoy reflexionando. Así que, y de eso cascadeó un montón de respuestas mías posteriores. Porque me mirabas, hoy encima te sentaste al lado mío, en vez de sentarte lejos, te sentaste al lado mío y dije, me va a decir, si digo cualquier cosa, me va a decir, ¿qué diría Jesús en este lugar? Y digo, a la noche no lo puedo ver. Así que es un buen desafío. Así que predíquenle a sus compañeros de trabajo, a las personas que los vean todo el día, porque van a ser el mejor parámetro de qué es lo que haría Jesús. Porque lo conocieron. Así que bueno, le cedo la palabra a quien quiera comentar algo. Gracias, Horacio, el sabio Diada. Le cedo la palabra al que sigue. A ver. Ok, bueno. Básicamente creo que todo el camino que hemos traído desde la primera clase que hemos tenido como grupo hasta ahora, creo que fue un transitar de entender esos reinos paralelos o duales en los que estamos todo el tiempo, ¿no? La instrucción del Señor nos ha ayudado y nos sigue ayudando a poder sacar las consecuencias del fruto prohibido, ¿no? De lo bueno y lo malo. O sea, se mezcló la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, y hoy la instrucción de Dios nos ayuda a separar, a sacar lo malo para un lado y lo bueno que nosotros tenemos que seguir, que es su palabra. Pero hay un trabajo que hacer. No es algo que sea, listo, me siento y ya recibo la inspiración. O sea, hay que orar, hay que leer, hay que estudiar, hay que obedecer. Porque en esas situaciones en donde, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Como dijo Horacito recién, que le dijo Pablo. Es cuando uno, en su carne, empieza a tener una reacción en cadena que se tiene que cortar en el morir, ¿no? En tac. Y en esa muerte que nosotros estamos experimentando, eso va a generar un fruto apacible de justicia. Y es espectacular, porque muchas veces es inmediato ese fruto. Muchas veces es al año, a los 2 años, pero siempre que nos negamos, vamos a experimentar un fruto de justicia que viene de parte del cielo. Amén, Hernán. Muy interesante, Hernán. Lo veo con ganas de hablar a Pablo. Qué malo que sos, Horacito. No tenía pensado hablar, pero sí, es muy válido lo que vos decías y lo que dijiste también. Permanentemente estoy pensando qué haría Jesús en mi situación. Una vez hicimos el ejercicio de pensar qué haría Jesús
¿O qué harías vos si fueras Jesús? ¿O qué haría Jesús distinto a lo que haces vos todos los días? Y permanentemente se viene ese pensamiento a la cabeza. Y permanentemente en algún punto me cuestiono qué estoy haciendo. Entonces, es muy válido y es muy fuerte pensar constantemente cuando uno hace algo mal y darse cuenta, acá pifié, acá me equivoqué. Pero lo bueno es estar consciente de eso y estar consciente permanentemente de esa situación y de tenerlo y de darme cuenta, y la próxima vez que lo haga, y quizás lo voy a hacer distinto. Entonces creo que es muy fuerte eso y me llena mucho en el pensamiento del día a día. Gracias, Pablo. Sí, está bueno porque eso es lo que nos lleva, decía recién el Horacio Savio, la obra, y yo me anoté como tip, decía, el Espíritu Santo es nuestra alerta, ¿no? Es alerta, Houghton, che, mirate, mirá, ojo, cuidado, a veces nos dejamos ser un poco más y ya nos alertó y quedó ahí atrás, ¿no? Decimos, ya está. Pero qué bueno es cuando escuchamos la alerta a tiempo porque nos construye mejor. No sé si alguien quiere compartir algo más, Adriana, Marisa. Bueno, yo lo que pienso es que siempre en la vida espiritual uno tiene que buscar el modelo a seguir, y Él es Jesús. Él nos enseña cómo seguir el camino. Y con respecto a lo que hablaba Pablo, que habla de los sentimientos y el pensamiento, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Yo me veo distinta a lo que la vieja Marisa a este tiempo, a estas 38 clases, y es la reacción sobre todo, y en el pensamiento, que se me cruza en el pensamiento, ¿no? Y es ahí donde uno piensa, ¿cómo pensaría Jesús? En lo que yo estoy pensando si es lo correcto. Y el libre albedrío, yo lo dejo para la vieja vida. Me parece que si estamos en Cristo y Dios nos dirige nuestra vida, tiene que ser direccionada hacia Él, así que es lo que me queda. Entonces, tengo que pensar en cómo va a reaccionar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida tiene que reaccionar en la forma de vivir de Cristo. Entonces vamos a marcar la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Y como decía Pablo, ¿no? Nosotros somos cartas abiertas leídas por los hombres, porque nuestra conducta, nuestra reacción, nuestro pensamiento, que a veces pensamos que lo que nosotros es correcto, y lo decimos muy espontáneamente, en otra persona puede traer dolor, dificultad. Entonces, es ahí donde el Espíritu Santo nos dice que en algún momento nos hemos equivocado y bueno, tenemos que revertir esos pensamientos, que ya lo hemos estado hablando en las clases anteriores, ¿no? El tema del pensamiento, porque es ahí donde a veces nos juega esa mala pasada que pensamos y espontáneamente lo decimos y no nos damos cuenta que podemos dañar. Entonces, siempre eso lo tengo presente, es algo que no lo quiero hacer con nadie, y si en algún momento me ocurriera que me juegue una mala pasada, pido perdón. Eso es algo que lo aprendí, que el Espíritu me guía, y bueno, seguir trabajando, ¿no? Porque en el corazón, en la mente y en la actitud de la reacción, de lo que hablamos. Bien. Y Gracias, Marisa. Junior, agregaría que qué bueno que en medio del desierto que estamos viviendo, porque realmente podemos decir que la vida actual es un gran desierto, ¿no? Sobre todo la última semana o los últimos días, la situación que se vive a nivel general del país. Aplicar esto también a entender que así como Dios ayudó al pueblo proveyendo a sus necesidades materiales, a sus necesidades físicas y a sus necesidades espirituales, Él
aún en este desierto que estamos transitando, con incertidumbre, con miedo, pongamos toda nuestra fe en marcha, ¿no? Confiando que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a abandonar, que Él va a proveer, aún en medio del caos, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio del miedo. Y también que no perdamos el foco y aprendamos a ver esta situación como la gran oportunidad para ayudar a muchos, porque hay mucha gente que realmente está muy mal. Nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos fe, nosotros tenemos la confianza en que Dios no nos va a dejar. Dios no desampara a sus hijos nunca. Obviamente, como decimos, en la medida, como decía Pablo, como decía Marisa, como decía Hernán, que aprendamos, ¿no?, a obedecerlo a Él. Y en esta obediencia tenemos la seguridad de que lo que Él planificó para nosotros es lo mejor. Sus instrucciones son lo mejor. Él no nos va a dejar instrucciones para que nos vaya mal. Sus instrucciones son para nuestra felicidad, para nuestro éxito, para que seamos plenos y realizados. Entonces, también aprovechar esta crisis, porque hay mucha gente desesperanzada, hay mucha gente con miedo, hay mucha gente con incertidumbre. Entonces, así como nos ven y somos de alguna manera un espejo, en el sentido de que nuestras reacciones se ven y las ponen bajo la lupa, que también podamos dar esa palabra de aliento y de esperanza en medio del caos, porque en el principio, cuando todo era un caos, Dios puso orden y hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. En este caos nosotros podemos todos los días poner un poquito de luz a nuestro alrededor. Eso nada más. Ni nada menos. Muy claro, muy claro. Yo no sé si alguien quiere compartir algo más, puestos por delante nuestros todos los desafíos, ¿no? Que ahí levantó la mano la Dani. Puestos por delante todos los desafíos, ¿no? Porque Ada no solo le agregó nuestra reacción personal, sino el aprovechar las oportunidades. Y para aprovechar las oportunidades hay que mirar más allá de nuestra nariz. Así que es un mega desafío, ¿no? En situaciones donde uno se está automirando o mirándose como espejo, poniendo como espejo al Señor y decir, como dijo Pablo, ¿qué haría Jesús en este momento? En esta situación, es mirar más allá de la nariz y ver, che, ¿cómo están los demás? Y qué oportunidad hay. Así que Ada la levantó un poco más y yo creo que es así, ¿no? Es un gran momento para presentarle a la gente la solución. Porque hoy todos están buscando la solución. Así que, Dani, tuyo. Bueno, yo tengo para contarles un testimonio que es todo uno, pero se divide en 3 partes. Voy a tratar de ser breve, pido perdón si me extiendo un poquito, no sé qué es tarde. Tiene que ver con el viaje que hice con mi papá. Para los que no saben, me fui una semana a Concordia, Cataratas y Concordia, y volvimos en auto, así que estuve muchas horas, lo tuve encerrado en un auto. En primer lugar, una parte del testimonio es ser utilizada por él, poder vencer mi ego y hablarle desde el amor y no desde el yo sé más que vos, cosa que hace 2 años atrás yo pecaba en eso, por creerme sabia y porque el otro no sepa, y fue todo un proceso y le pude hablar desde el amor y en el momento en el cual Dios presentó el momento, porque yo no lo planeé para nada, ni saqué el tema, ni nada, y pude compartirle a él todo lo que nosotros estamos aprendiendo y viviendo, más como forma de testimonio y forma de vida que nos está funcionando hace más de 2 años. Y para mí fue algo increíble, maravilloso, que él pueda escucharme, porque Dios me escuchó a mí de tanto tiempo de pedirle que le cambie el corazón y le dé un corazón de carne y pueda recepcionar, porque sin exponerlo, él tiene, porque fue muchos años una iglesia evangélica, entonces tienen un pensamiento por ahí muy, muy cerrado, y absolutamente todo lo que le compartí, de todo lo que nosotros venimos aprendiendo acá en las clases y en casa nosotros todas las semanas, en cada Shabbat,
Le hice un resumen de todo, no sé cómo leí tantas cosas ni cómo me acordé, pero todo lo pudo recepcionar y pudo entender que la Torá está vigente. Y eso es fundamental. Y no quedarnos en la puerta con Yeshua descartando toda la Torá, sino ingresar y conocer las leyes del pueblo y entender de dónde venimos y qué quiere Dios que hagamos en este reino. Así que ahí engloba dos, el que me haya utilizado como herramienta y que le haya cambiado el corazón a mi papá. Le estoy pasando las porciones semanales, le estoy pasando los videos de los sábados a las 10 que dan con Enzo. No sé si los está viendo, todavía no pude hablar con él, pero se los mandé. Le ofrecí después hablar con vos, con Horacio y con Ada para decirle si él necesita una guía, o sea, alguien o dónde congregarse o lo que fuere, porque él lo necesita. Está muy solo en el sur allá. Así que eso es por un lado, para mí es maravilloso, estoy muy emocionada. Y por el otro fue que pude reparar, que yo hace, sí, también 2 años y medio antes que empezáramos a estudiar, ¿se acuerdan que yo les conté que estuve medicada, que estaba mal? Yo me peleé muy fuerte con mamá y con Hernán, me fui de casa de mala manera a la casa de una amiga y yo hablé mal de mamá y de Hernán, porque era mi percepción, o yo vivía en una realidad paralela en mi mente. Y yo hablé muy mal de ellos y ya de por sí ellos no tenían una buena relación. Entonces fue Con tu como papá. con mi papá. Entonces fue terrible eso que yo hice, porque hizo que, nada, de la gota que rebalsa el vaso. Y pude reparar, pude hablar con él y pude expresarle el rol que Hernán ocupa en mi vida y que si bien era mi papá progenitor, Hernán era mi papá en el cotidiano, en las acciones. Yo le dije, le explicaba que si él creía que el rol de padre terminaba a los 18 años, perdón si alguna vez le hice entender eso, pero que no era así. Más teniendo una hija mujer. Todo el tiempo necesito algo, todo el tiempo o me enfermo o tiene que ir a la farmacia o es todo el tiempo llevarme o traerme, no dejarme salir de noche, ir él en vez de yo, o sea, son todos cuidados que un padre tiene con una hija, tenga la edad que tenga, porque no dejo de ser mujer, porque también lo haría con mamá. Así que pude reparar eso, él pudo entender el lugar que ocupa Hernán, decirme que él no estaba enojado, que en su momento es como que le daba impotencia él no poder hacer eso y lo pudo reconocer. Y eso es un montón. Y pudo volver acá cuando volvimos y entrar a casa y almorzamos juntos, tomamos mate juntos, se rieron juntos y chicos, yo les aseguro que yo tenía miedo que se agarren a las piñas. O sea, a ese punto. No, ya sé, es un poco extremo, pero yo tenía miedo que fuera un momento horrible y Dios hizo un momento maravilloso, hermoso. Para mí tenerlos sentados acá los tres, que son mis tres padres, mamá y mis dos padres, para mí era irreal. Esas cosas y estas personas nunca se van a sentar en la mesa. Bueno, estaban sentados en la mesa pasando un hermoso momento. Y diciendo, sos bienvenido, podés venir cuando quieras, lo que necesites estamos. Y él mandarme un audio después y decirme, los considero mis amigos. Y mis hermanos en Cristo. Nada. Eso básicamente. Bueno, bomba porque estaba enfocada en uno, viste, muchas veces ora por una persona, por una situación, porque se dé la situación se da 280 millones de veces y uno no la capitaliza. Qué bueno cuando uno la puede capitalizar, es parte de lo que hablaba Ada, de que ya lo aplicaste, mirar más allá de nuestra nariz, aprovechar el tiempo compartido, también vi que había contado de que había podido hablar, así que eso fue, entiendo, una antesala, una puerta, y no te veía muy de ninja, Hernán, pero bueno, por ahí... Fue un trabajo en conjunto igual, porque Hernán también pasó por un proceso que tuvo que perdonar cosas del pasado también con papá, o sea, fue un trabajo como de los tres y vino con un corazón de carne.
Bueno, Fue eso, como, el haber venido con el corazón de carne tiene que ver no solo con una acción, sino con un conjunto de acciones, ¿no? Porque no se da solo si no se hubiera dado antes. sí, Entonces es buenísimo que suceda y gracias. celebramos el tema de, no solo de tu testimonio, sino de la construcción de ese testimonio, porque no es que vino solo, hubo que salir a buscarlo. Entonces, eso es buenísimo y capitalícenlo y estamos a disposición de tu papá el no ninja. Sí, es lo De que tu quiero, papá, es lo tu papá el ninja que, del lado del es lo que farmacéutico, lo dejemos quiero, ahí. sí, es lo que quiero tratar, de que él pueda hacerse comunidad porque es una persona muy solitaria. Entonces, la idea es que tenga una comunidad porque sabemos que solo no podemos. Claro. Así que yo le dejé muy en claro que esto podía serle de bendición o de maldición, que estaba en él. Que si Dios permitió que yo le dijera esto era porque él podía, No, pero seguro. que no era pavada. Estamos, de verdad, sinceramente, estamos para seguir capitalizándolo como grupo, como equipo, como hermanos. Así que excelente, Dani. Yo no sé si alguien quiere compartir algo más. Si no, le voy a dar a Freddy para que cante una canción y a mi querida amiga Gabriela Bobbio para que cierre en oración después de que cante Freddy. Tengo hambre de ti, transformame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Tengo hambre de ti, transformame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti, oh
de ti. Quiero agradecer a Dios por permitirnos estas reuniones semanales que nos permiten conocerlo día a día un poco más. También quiero agradecerle y pedirle que nunca nos falte ese pan, esa agua y todas las instrucciones que nos guían en el camino de esta vida, que nunca nos abandone, que siempre esté con nosotros. También le quiero pedir a Dios por la salud de cada uno de nosotros, de los que participamos de esta reunión, por nuestra familia, por los que necesitan, porque están enfermos, especialmente por Maru, para que tenga esa pronta recuperación que desea. Personalmente por el hermano de una compañera de mi trabajo que hoy lo operaron de un tumor en la cabeza y están esperando su respuesta. Te pedimos por ellos, te pedimos por todas esas personas que necesitan acercarse a Dios, como el papá de Dani, o todas esas personas que están alejadas, permitámosle el camino para acercarse a ellos. También le pedimos, o le pido a Dios que ilumine a todos nuestros gobernantes que hoy tienen la decisión de este país que está en crisis, para que no se incendie más y que pueda mostrarles el camino para que salgamos de esta crisis. Te pido por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Él. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Gaby. Sí, la verdad que nuestros gobernantes podrían poner un poquito de oreja y escucarlo un poco. Amén. Y bueno, gracias, Gaby, y gracias a todo el equipo. Mirá quién apareció, Jorge Díaz. Mi amor. Tiene cara enfermo. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Había quedado congelado. Bueno, hermanos, buenas noches. Espero que esté bien, Jorge. Bendiciones para todos. Muchas Muchas gracias. bendiciones, muchas gracias. Gracias por estar a todos. Bendiciones. Bendiciones. Hola, Bendiciones chiquis. para todos. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.